La idea que persigo mediante este discurso es establecer la relación que existe entre precisamente el discurso y lo que hay detrás de este con los oyentes. A eso nosotros lo hemos denominado discurso e ideología. Para empezar, vamos a entender los conceptos de discurso e ideología. Así, el discurso lo vamos a entender como una acción comunicativa a través del cual los seres humanos interactúan de forma racional. En este acto de comunicación hay una persona o personas que emiten un discurso dirigido a unos oyentes. El emisor puede producir su discurso de manera personal o en nombre de un grupo. Asimismo, puede hacerlo llegar a sus oyentes por medios masivos de comunicación o en la plaza pública de manera directa. En los dos casos, el receptor u oyente recibe el mismo mensaje. Sin embargo, puede haber una diferencia producida por el contacto entre el emisor y el receptor. El discurso se produce con una intención. Las palabras que se usan poseen un contenido semántico con carácter ideológico. El emisor busca mediante argumentos convencer a sus oyentes para que adopten o acepten su discurso como propio. ¿Cómo se hace? Vamos a empezar por comprender qué entendemos por ideología, no sin antes decirle que la ideología, es una construcción social. La ideología la vamos a entender como un sistema de ideas, de creencias, a través de las cuales se explica el mundo y el hombre como ser social, y se inculca los valores y los comportamientos que se consideran correctos. Una ideología cruza todos los campos de una sociedad: el religioso, el político, el cultural, el social, el económico, el artístico, el científico. En este sentido, Thun von Dijk estructura una ideología sobre las siguientes categorías. Él propone la identidad, la pertenencia, actividades, objetivos, normas, valores y recursos. Él manifiesta que algo que identifica a un grupo de personas, no solamente en sus costumbres, no solamente en su día a día, sino que en su forma de pensar, los reúne, los aglomera y hace, ¿no?, por esa comunidad que tiene un mismo sentir. De igual manera, las actividades son parte fundamentales dentro de la construcción de una posición ideológica. ¿A qué se dedican? ¿Por qué hacen ese tipo de actividades? ¿Y cuál es el fin? Los objetivos también dentro de una estructura ideológica son claros, es decir, qué se pretende con un pensamiento, qué se pretende con emitir un determinado discurso, y eso hace que los oyentes lo asimilen de manera más clara. De igual manera, las normas y los valores son claves en la elaboración de un discurso según Thun von Dijk. ¿Por qué? Porque es que a través de los discursos se emiten reglas, se emiten normas de comportamiento. Por la Constitución de un país, de cualquier país, pues allí están las normas, se establecen también valores para que la gente asuma un determinado comportamiento. Y los recursos, de dónde, cómo se va a hacer la explotación, cómo se van a adquirir los recursos de un determinado país. Todo eso debe constituir o debe ser parte de una ideología. Con todo lo anterior, es importante comprender que existe una relación del discurso, ya lo habíamos dicho, con la política, con la economía, con la religión. Pero ¿cómo es esa relación? Esa relación se enmarca en un conflicto de intereses, donde se busca ejercer dominio de una persona o un grupo de personas hacia los demás. Existen formas a las que un líder social acude para llegar a sus oyentes. Por ejemplo, una es a través de los argumentos lógico-racionales, es decir, aquellos que se usan para convencer mediante la elaboración de unos argumentos que demuestran lo dicho. En otras palabras, se convence con la palabra, con el ejemplo y con las pruebas. Y una segunda forma de ejercer dominio a través del discurso es utilizando argumentos irracionales.
Este tipo de discurso es una característica de los líderes que son dictadores o buscan imponerse de cualquier manera. Entonces acuden a la amenaza y su consecuente asesinato si no se acepta, al chantaje, a la mentira, al soborno, a la manipulación. La manipulación en muchos estados, en muchas comunidades, es apoyada por los medios masivos de comunicación, que generalmente tienen los mismos intereses de las personas que asumen ese papel de dictadores. Estas formas llegan al oyente a través del discurso. La reacción del receptor es de rechazo o aceptación. Depende de la necesidad de lo que el oyente quiere escuchar. Generalmente el orador es consciente de sus oyentes, él los conoce, él los ha estudiado con anterioridad. Por eso busca llegar con palabras que sean comprensibles y sensibles. Y de igual manera recurre a los hechos que evidencian como verdad, mediante los cuales el orador, la persona que elabora el discurso, se muestra como una persona correcta y autorizada para pronunciar ese discurso. De manera que nosotros estamos viviendo una situación en donde el discurso es clave para llegar al poder. Nosotros lo hemos vivido. En Colombia hay posiciones bastante interesantes desde el punto de vista ideológico y ellos, cada uno de ellos, manejan un discurso con unas características muy particulares y eso es lo que vamos a intentar aprender en este conversatorio que tendremos en los encuentros virtuales.